Mi nombre es Norca Vizcurrochura y en esta oportunidad estoy sustentando mi ensayo para el curso de Procesos Sociales Contemporáneos Peruanos. El título de mi ensayo es Traidores y corruptos, memorias de algunos gobiernos para el año del Bicentenario y una crítica a nosotros mismos por construir una cultura de corrupción. Introduzcámonos un poco en este tema. A ver, en este presente ensayo analizo la corrupción o la traición por parte de algunos presidentes que tuvimos, analizando los múltiples factores, estableciendo fundamentalmente los aspectos más importantes entre los malos representantes de nuestra patria, dado que la corrupción se encuentra insertada en los procesos amplios y complejos y resulta imprescindible concentrarse en sus dimensiones políticas y económicas. La corrupción en el mundo se conoce históricamente, por ejemplo, desde la época cristiana, con la traición de Judas Iscariote a Cristo. Debo traer en mención a un autor súper importante, el cual es Alfonso Quirós, quien en alguna oportunidad, refiriéndose a la situación política de nuestro país, dijo que para alcanzar nuestra maduración y nuestra modernización como Estado y sociedad, debemos liberar a los poderes públicos de la manipulación, del escamoteo, de los escrutinios y sobre todo del fraude que se comete en ellos. Traigo a colación para este ensayo al decir que trataremos sobre aquellos políticos peruanos que ostentando de algún tipo de poder se sirvieron de él para obtener beneficios personales. Bueno, en esta lista he tratado de dejar de lado las simpatías políticas o las buenas acciones que pudieron realizar para enfocarme en el accionar que atentó contra los intereses de todo un país. Mi tesis principal es que desde ya varias décadas atrás, para gran parte de la población, el hablar de política resulta tedioso e improductivo, debido a los grandes escándalos de corrupción y de traición, los cuales han debilitado severamente la confianza de la ciudadanía. Debo resaltar una frase muy importante que dice que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. A ver, la corrupción política ha sido objeto de reproche moral en todas las sociedades, no solo en el Perú. A ver, con fundamento en la disciplina ética, esta concibe a la corrupción como un mal, ya que se compone de una serie de actos indebidos por parte de ciertas personas, quienes obtienen un beneficio adicional que es ilegal e ilegítimo. Una pregunta que me hago aquí es, ¿por qué los gobernados dejan de confiar en sus gobernantes? A ver, sencillamente porque estos últimos son los responsables de solucionar las demandas ciudadanas y sobre dar satisfacción a la pluralidad de los intereses de la mayoría. Pero pasa todo lo contrario, ya que estos al llegar al poder se sirven del pueblo y no sirven al pueblo. También traigo a colación algo muy importante. Por ejemplo, decimos que si hay corrupción en los gobernantes y en los funcionarios públicos es porque sus mentes han sido tocadas por este vicio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el hombre es lo que piensa. Lo que realiza o realizamos cada individuo es el resultado de nuestro pensamiento. Este último es la fuente de nuestros actos y nuestros comportamientos. Hablemos un poco de educación. A ver, la corrupción ni siquiera es un tema que se aborde frontalmente en las escuelas y sin duda lo que está sucediendo en nuestras instituciones democráticas tiene un impacto muy grande en el sistema educativo. Así como el sistema educativo tiene un impacto en el sistema democrático. Evidentemente estamos en una crisis política muy grave porque se han roto los lazos de confianza y el sentido de autoridad. Pero las crisis políticas que nosotros tenemos también pueden ser una oportunidad para pensar qué tipo de educación estamos proponiéndonos como sociedad. Si realmente queremos que la educación responda a lo que son nuestras necesidades
como sociedad, necesitamos reforzar una idea en ciudadanía y derechos humanos que nos permita reconocer nuestra propia dignidad como seres humanos y que además nos ayude a confrontar sin temor a la corrupción. A ver, cuando hablamos de corrupción, nos referimos a que este es el mal uso del poder político burocrático por parte de los funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados para obtener ventajas económicas, políticas contrarias a las metas de desarrollo social, por ejemplo, mediante la malversación y el desvío de recursos públicos. Hablando un poco de historia, traigo a colación a algunos presidentes a los cuales yo considero como corruptos o traidores. En mi lista tenemos a Mariano Ignacio Prado, el traidor, por ejemplo, que nos dejó sin recurso económico en plena guerra del Pacífico. También tenemos a Nicolás de Pierola. Este es otro traidor a la patria. Está el pionero del que roba, pero hace obras. Me refiero a Augusto Bernardino Leguía. El gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado. Tenemos el gobierno de Alan García y el gobierno del hoy preso Alberto Fujimori. Obviamente, al yo referirme a ellos como traidores o corruptos, traigo a colación un tema muy controversial que difiere de diversas opiniones, ya que obviamente no todos estarán de acuerdo con esto, con mi ensayo. Y pues, como lo dije, es un tema muy controversial, pero es la lista que yo propuse en mi ensayo para conocer un poco sobre nuestros gobernantes. Ahora, hablemos sobre a la crítica de nosotros mismos que muchas veces contribuimos con la corrupción. A ver, basta del discurso de corrupción que apunta con el dedo y no asume o no asumimos nuestra propia responsabilidad. Claro está, quien comete un acto de corrupción es responsable por lo que ha hecho. Sin embargo, uno se ríe de solo pensar que el discurso anticorruptivo que todos repetimos como cotorras nos hace pensar que, por ejemplo, los corruptos, los políticos, vienen de otro planeta, por así decirlo, pero no nos damos cuenta que los políticos son personas que nos encontramos en la calle. Puede ser mi tío, tu abuelo, tu padre o tu hermano. La corrupción es del corazón humano. Si los políticos son corruptos es porque hemos construido una cultura de corrupción, porque vivimos de espalda a los valores morales y no queremos cumplir, por ejemplo, con la ley. En otras palabras, ¿por qué evadimos impuestos? ¿Por qué cruzamos la calle con el semáforo en rojo? ¿Por qué si un amigo te puede hacer el favor, evitas la cola? Obviamente esta lista podría ser infinita, pero creo que el punto que quiero tratar está claro, que sin valores la ley es un chiste, salvo que haya represión. Pero justo lo que queremos evitar es un gobierno tiránico. Por eso es bastante difícil construir un país con cables de segunda mano y con más arena que cemento. Es evidente que sin responsabilidad personal viviremos en ruinas sociales. A ver, hablando sobre nuestra coyuntura actual, el coronavirus nos ha dejado muchísimas enseñanzas. Bueno, voy a señalar algunas, por ejemplo, que si queremos seguir viviendo en la democracia, debemos mejorar mucho en nuestra capacidad para elegir a nuestros gobernantes. Y esto obviamente debemos de tenerlo muy presentes todos los peruanos, ya que el panorama de las diferentes crisis que hemos tenido y ahora obviamente la crisis sanitaria ha desnudado la incapacidad y la mediocridad de distintos líderes políticos. Algunos países han sido afortunados y otros, para el dolor de muchos, no tanto.
La enseñanza señala el mismo sitio. A la hora de escoger, basta de dejarnos guiar por ideologías, por una afinidad racial o por un tentempié. Entonces, ¿cuáles son los criterios a seguir a la hora de escoger a un político? Antes, hay que recordar que el liderazgo político es análogo a otros ámbitos de la vida. Sin embargo, exige una comprensión del sistema que no necesariamente es el dominio común. Daré algunas apreciaciones que me parecen fundamentales a la luz de la experiencia que nos ha tocado vivir y pues conocer de historia nos ayuda bastante. El primer criterio que debemos tomar es el criterio moral. Se debe votar por quien creo que realmente podría hacerle un bien a nuestro país, a nuestra sociedad. El voto es un asunto de conciencia. Por ello es que no nos debemos dejar manipular por ningún político. Otro aspecto muy importante es su capacidad para no sintonizar con el pueblo a partir de los actos externos, sino para preocuparse por el pueblo sin ponerse por encima a sí mismo y a su propia bancada política. Un político con capacidad de autocracia siempre a la defensiva o que solo sabe denunciar lo malo del sistema no es un buen político e incluso podría no ser una buena persona.